Arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Nico, ¿qué noticias tenemos por parte de Cuba? Justamente en enero vamos a estar hablando un poco de los hechos que sucedieron en Cuba, vamos a recordarlos un poco y que la dictadura cubana ha publicado una ley, barra decreto, porque sabemos que el poder legislativo no existe prácticamente, las diferencias políticas no existen dentro de Cuba para los poderes, justamente una ley que censura aún más las redes sociales y el Internet dentro de Cuba. Fue dada a conocer mediante un documento de 78 páginas y es el decreto ley número 35 denominado. Se presentan, y ellos lo presentan como las nuevas normas jurídicas en materia de telecomunicaciones. En medio de todos los reclamos de la población cubana, hay que recordar que hubo el mes pasado, las redes sociales, principalmente Twitter, Telegram y demás, tuvieron un papel fundamental para informar principalmente al mundo y también de una forma de organización y de presión internacional hacia Cuba. Entonces, el régimen de Díaz-Canel, el cual la única forma que tenía en su momento para poder frenar eso era cortar el internet o cortar la electricidad, se dieron cuenta que tenían que cambiar el método porque no les funcionó y justamente les estaba fallando. Entonces decidieron crear justamente esta nueva normativa en el campo de las telecomunicaciones que limita aún más la libertad de expresión y de reunión. Justamente vamos a comentar un poco estas cuestiones explicando y viendo los rangos que han puesto de los tipos de daños, porque es algo increíble ahora justamente cuando los hablemos. Y en este documento, el anexo segundo, es la tipificación de los incidentes de ciberseguridad y justamente los niveles de peligrosidad, dentro de los cuales hay distintas categorías: los daños éticos y sociales, desastres naturales, incidentes de agresión, contenido dañino, incidente contra la dignidad y la individualidad y los daños físicos. Primero vamos a hablar, perdón, de los daños éticos y sociales. Por ejemplo, toma de ejemplo el eco mediático de noticias falsas. En el régimen lo define como la divulgación de fake news, noticias falsas, mensajes ofensivos y difamación con impacto en el prestigio del país. El segundo son los bloqueos masivos de cuentas de redes sociales, que la dictadura lo define como afecciones masivas a cuenta. Y la tercera, la difusión dañina, que la misma está tipificada como la difusión de contenido que afecta contra los preceptos constitucionales, sociales y económicos del Estado de Cuba, que inciten a movilizaciones u otros actos que alteren el orden público y difundan mensajes que hacen apología a la violencia. Estos tres están caracterizados como alto nivel de peligrosidad, que cuando veamos con qué los están comparando vamos a decir la locura extrema en Cuba, pero que tiene sentido justamente que entiende todo el proceso que hubo de la revolución, del intento de revolución, mejor dicho, las protestas que hubo el mes pasado fueron llevadas a cabo mediante redes sociales. Claramente con esto lo que buscan es intentar censurar todo e intentar evitar cualquier próximo evento de este tipo. Luego tenemos los desastres naturales, por ejemplo, que peligrosidad muy alto, debido a que puede provocar la interrupción o destrucción parcial o total de infraestructura informática de comunicación o comprometer la seguridad de la información. Luego tenemos, por ejemplo, los incidentes de agresión, en los cuales se habla del ciberterrorismo, que lo definen como acciones mediante el uso de las tecnologías de la información, cuya finalidad es subvertir el orden constitucional, suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas y de masas, las estructuras económicas y sociales del Estado, y obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, a los cuales los considera altamente graves para la paz pública. A su vez tenemos también la ciberguerra, la cual lo definen como el método de guerra no convencional y acciones ofensivas de carácter militar empleados para derrocar el gobierno mediante el uso de las tecnologías de la información, con desarrollos de ataques cibernéticos e infraestructuras críticas para justificar acciones políticas, económicas, subversivas o de injerencia internacional. También, por último, dentro de este aspecto, que es el tercero de los incidentes de agresión, tenemos la subversión social, que el régimen dice que significa pretender alterar el orden público y promover la indisciplina social. Estas tres son definidas como muy alto nivel de peligrosidad. A su vez también tenemos el contenido dañino como ítem cuarto, al cual hace referencia al fraude, que consiste en una acción que resulta contraria a la verdad, que dice el régimen claramente, a la verdad que dice el régimen y a la rectitud, que perjudica a personas e instituciones del Estado y tiene un muy alto régimen de peligrosidad. Para poner en contexto y entender la importancia de esto, hay que ver qué es lo que sucedió hace un mes atrás, en los cuales principalmente artistas, activistas, organizaciones disidentes, humoristas, cantantes y demás,
fueron los que denunciaron que la dictadura cortaba tanto el internet como la electricidad en medio de las protestas que hubo en las distintas ciudades de la isla, y que el internet había sido el método para difundir al mundo lo que estaba sucediendo. Que mucha gente, os acuerdo que nosotros en la Resistencia fuimos de los primeros en también analizar la cuestión en todos sus aspectos, porque muchos entendían que era solamente un mal manejo de la situación que se estaba viviendo en la cuestión de la salud, para definirlo así, para que YouTube no nos detecte con los algoritmos las palabras. Los primeros justamente en salir a hablar sobre este decreto ley fueron los humoristas y los cantantes, los cuales dijeron que están quitando la corriente y el internet en Cuba, la dictadura está con miedo, básicamente. Vamos a cambiar la palabra, hashtag #SosCuba. Dice que tiene que ver Cuba y Corea del Norte. Las diferencias que ha habido en Cuba llevaron el internet y el Estado no lo controló totalmente. Creo que se nos cayó la transmisión en YouTube por lo que me están informando, el StreamYard, pero lo que justamente sucedió es que en Cuba llegó justamente el internet, el Estado no lo controló totalmente y tuvo todo el problema de las protestas sociales, ya que la gente podía comunicarse con el mundo exterior de una forma lenta, claramente, pero les llegaban algunas ideas y podía difundir lo que verdaderamente pasaba. En cambio, en Corea del Norte, al directamente utilizar todo un sistema de internet norcoreano, fue mucho distinto el procedimiento y todas estas cuestiones referidas a la información, ya que la única verdad es la que dice el gobierno, la que dice el Estado coreano, y es lo que se respeta y es lo que hay que cumplir. En cambio, en Cuba, debido a las influencias, también la zona geopolítica, que es distinta a la de Corea del Norte, la cuestión de las fronteras y demás, han sido muy distintas, pero entiende el régimen cubano que el internet es un arma que ahora mismo tiene justamente la revolución, para justamente seguir luchando contra las ideas y toda la dictadura genocida que ha habido en el régimen cubano, que durante muchísimos años viene perpetuando todas las masacres, matando al pueblo de hambre, con edificios que se caen, con balcones que se caen y demás, mientras tenemos a gente que defiende el régimen en Argentina y en la mayoría de los países, lamentablemente latinoamericanos y algunos europeos, sin conocer la realidad propiamente dicho, y hasta les discuten a propios cubanos que se han tenido que exiliar debido a las condiciones inhumanas que se viven en la isla. Y ahora el régimen entiende que uno de los principales armas que tiene justamente quienes ponen en jaque el régimen es el internet. Por lo tanto, ahora ya van con la censura total y prácticamente que una persona que publica algo en internet sea lo mismo que un guerrillero. Sí, es algo que lo veníamos planteando desde que surgió todos estos movimientos que salieron a las calles, el nuevo maleconazo, ¿no?, que se venía planteando. Nosotros lo dijimos que gran parte de esto había surgido gracias a Internet y gracias a la masividad que le dio a artistas de manera internacional que salieron a poder hablar tanto desde la isla como por fuera de la isla, tener una comunicación y tener una reacción en conjunto que antes se daba simplemente en reacciones espontáneas de la gente en las calles que al ser muy puntuales y muy específicas terminaba con una fuerte represión por parte del Estado que terminaba tirando para abajo, pero la masividad y la posibilidad de crear múltiples puntos de conflicto en toda la isla fue lo que generó que esto no tenga una consecuencia tan grave, por ejemplo, para la gente que se estaba manifestando y que pudiera manifestarse tranquilamente en paz. Y eso fue gracias a el Internet, que había tenido una flexibilización en el último tiempo en la isla de Cuba, que nosotros lo marcamos. Realmente fue el motivo por el cual surgió todo esto fue por el Internet, y evidentemente el régimen está empezando a dar marcha atrás con estas flexibilizaciones al darse cuenta de que corre probablemente mucho riesgo su estabilidad política al continuar con estas políticas de Internet. ¿Si te parece, Sara Morena? Dale, ¿querés hacer cierre vos? Les recordamos a toda la gente que este y todos los bloques que grabamos por twitch.tv/la_resistencia salen en nuestro canal de YouTube, y que en la descripción tienen todos nuestros métodos de apoyo, redes sociales y demás. Y nos vemos próximamente con más resistencia y mejor.